tenemos que pedirle al cerebro que interprete situaciones. Y a veces el cerebro puede ser engañado. En la percepción de lo visual, no vamos a profundizar en aspectos y detalles como un oftalmólogo, porque el libro lo hace así. Vamos a tratar de simplificar los conceptos. Pero que la gente de neuromarketing ha aprendido a diseñar sobre lo que interpreta el cerebro. Y al generar que dos imágenes estén superpuestas, da la impresión de movimiento. Una imagen estática, pero al superponer estas, le avisa al cerebro como que se estuviera moviendo, predice la información que le pueda dar al cerebro. La bioauditiva tiene un concepto más fácil, ¿no? Pero en lo visual, a veces es parte del entretenimiento. Lo visual, el cerebro es una cualidad importante en los estudios de todo lo que se puede investigar, y por eso es que diferenciamos que a los animales solo se les puede determinar que ven en blanco y negro. Hoy viene la pregunta que la ciencia todavía no puede responder a cabalidad, que es por qué los toros siguen el color rojo. La pregunta ahí depende de su perspectiva. ¿Cuántos años tiene la señora de Lima? Unos 20, 25. ¿Alguien piensa que la señora tiene 70? No. Sí, la señora tiene 70. ¿Por qué tiene el cuello cortado? Aquí está el ojo de la señora que tiene 70. Un ojo. ¿Qué? Oh, el ojo, está de lado, Entonces, son circunstancias que vamos a tratar de individualizar y explicar el proceso de la vía visual desde un conocimiento estructural más que fisiológico. Lo fisiológico todavía está en investigación, decimos, pero la idea es tratar de consolidar ese concepto. Vamos a darle prioridad a la anatomía que a la fisiología. No se olvide, como tema informativo, usted tiene 1.8 de práctica, 1 del proyecto integrador, 1.6 de lecciones y 1.6 de presentaciones, con 40 del examen final. Yo estoy dejando el 30 y 40% de cada clase final para si alguien necesita revisar algún tema del aporte 1 del aporte 2. Podemos dejarlo como un conocimiento consolidado y sea más fácil que usted pueda acceder a esta nota. Recuerde que es 20% del aporte 1, 20% del aporte 2. Me refiero al número de preguntas, 60% del aporte 3, 60% de neurofisiología. ¿Qué quiere decir? Que habrá 12 preguntas de neurofisiología, 4 del aporte 1 y 4 del aporte 2. Estamos hoy, semana 15, dimos la segunda prueba. La próxima semana vamos a seguir avanzando para que el viernes, igual que ustedes tienen 2 horas, demos la tercera prueba. En la semana 17 usted está trabajando en equipos de 4 o 5 personas. Entiendo que ha habido reducción de alumnos, por eso pueden hacer los grupos, mínimo 4, máximo 5. Y el examen final será en la semana 18. Recuerden que la exposición se califica en la infografía del resumen del tema que escogió, 1 punto, 5 por la investigación bibliográfica, espero que no tengan problemas con el APA, la elección del tema 1 punto, y el expositor ayuda al 30% de la exposición. El trabajo en grupo se visualiza cuando el expositor consolida por ese 30%. Los grupos de 4 a 5 para la semana 17. Un tema de interés público vinculado a la fisiología. No pongan enfermedad, simplemente circunstancias ocasionales como aviación, buceo, altura, deportes que nos lleva a la fisiología normal. El que practica un deporte desarrolla cualidades y adapta a su cuerpo sin estar enfermo de una manera específica. El que expone tiene que hacerlo en 5 minutos más o menos 10 segundos, utilizando las diapositivas y demostrando que es experto en el guión que se le dio, que nos va a transmitir una información de manera efectiva. Por favor, bibliografías, no regalar el punto. Es sorprendente que todavía ustedes no puedan poner en APA la infografía en el chat del curso. Ok, preguntas antes de comenzar lo administrativo. Mi sugerencia para que consolide
conocimiento, revisen el libro lo que se le preguntó. La próxima clase usted tendrá acceso a su prueba para la retroalimentación. Pero consolide visualmente en el acto mecánico de leer la respuesta en el libro para que se corrija el error o se refuerce el concepto. ¿Preguntas administrativas, por favor? Este tema que vamos a ver ahorita es uno de los más complejos del concepto y yo he tratado de simplificarlo. En el libro es difícil, sugerencia, termina esta clase, dése un tiempo de volver a ver la grabación, ve el libro y vuelva a ver la grabación. El tema tiene ciertas particularidades que yo he tratado de simplificar. El concepto con el que iniciamos este capítulo de neurofisiología es hablar de un receptor. ¿Cuál es el receptor de la vía visual? Una vía aferente que va a tener decusaciones. ¿Qué decusación tiene la vía óptica aquí para el cruce de las vías? Dice como el tomate viene por aquí y se cruza. Y este tomate que viene por acá no se cruza. Se llama el quiasma óptico. ¿Y dónde va a terminar el procesamiento de la corteza para tratar de interpretar estas ilusiones ópticas y el campo visual del día a día? En el lóbulo occipital. Entonces, ¿qué es la luz? No queremos meternos en conceptos físicos, no es el momento y no es el objetivo, pero tratemos de visualizarlo de una manera básica. Son ondas electromagnéticas que generan estímulos luminosos para captar en el receptor. Conos y bastones, características. ¿Qué características? Brillo y longitud de onda. Esto es clave. El cable aferente le lleva al lóbulo occipital y el lóbulo occipital analiza, mueve los ojos, hace una respuesta más integral del cuerpo. Esto es a lo que se refiere con longitud de onda de luz. Nuestro texto dice que la luz visible está entre 400 y 750 nanómetros y hay espectros que no vemos, el espectro infrarrojo y todo lo que utilizamos para esterilizar, el espectro ultravioleta. Nosotros vemos esta gama de longitudes de onda para lo que determinamos como diferentes colores. Nos toca, y esto es una ventaja del libro, siempre tómenlo así porque probablemente algún profesor quiera cambiar de libro. El libro que nosotros tenemos nos permite hacer una introducción anatómica para poder entender mejor la fisiología. Y esto es básico porque no estamos yendo a la par con anatomía. La capa exterior es fibrosa, la capa del medio del ojo es vascular y la capa anterior es nerviosa. La fibrosa está constituida por córnea, es decir, el epitelio corneal, conjuntiva y esclerótica. Como ustedes no saben anatomía, vamos a ver qué son. Aquí está. La córnea es la capa transparente que estamos viendo aquí. La esclerótica es el blanco del ojo. Y la conjuntiva es la membrana que reviste, es decir, cubre internamente los párpados. La conjuntiva es clave porque al ser un área circulatoria, nosotros podemos determinar en las conjuntivas si están pálidas, si una persona tiene anemia o no. Entonces desplazamos el párpado inferior, vemos, evertimos el párpado, vemos la conjuntiva y podemos diagnosticar anemia. Esto es un signo de anemia. Y en la esclerótica se le deposita el pigmento patológico bilirrubina y el paciente tiene ictericia cuando tiene los ojos amarillos. En el medio tenemos a lo vascular, el aporte de oxígeno al aparato al globo ocular con iris y coroides. Al ser una esfera, el iris es la parte anterior y la coroides está graficada acá como vascular. ¿Qué es el iris? El músculo que abre y cierra para determinar cuánta luz entra, cuánta luz incide sobre el lente que tiene el ojo. El lente se llama cristalino. En el interior tenemos a la retina, la capa neural, la capa de comunicación de los receptores, donde le vemos dispuesto en este gráfico que se amplía
todos los conos, por la forma en la que termina aquí, y bastones, por la forma en la que se le ve la estructura. Y estos conos y bastones harán sinapsis con diferentes neuronas para establecer la estructura en capas. Sobre los conos y bastones hay una célula epitelial que se llama el epitelio pigmentario. Y vamos a ver a detalle, la parte fundamental de la clase de hoy es reconocer cómo está dispuesta la retina. Entonces todo esto es retina, 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 retina. Y aquí que no hay retina es el canal de entrada del nervio óptico. Aquí están los axones fusionados de todos los componentes de las ramas, de los axones de las neuronas de el cuerpo, fusionándose y dando la información específica al nervio óptico. ¿Para qué sirve evaluar el fondo de ojo? Entiendo que ya hicieron esa práctica. El fondo de ojo revela las estructuras neurálgicas básicas, por ejemplo aquí la entrada del nervio del fondo de ojo, y le ayuda al médico, aquí está el fondo de ojo, está la papila, la fovea y la mácula, le ayuda al médico a evaluar la disposición y estructura de los vasos sanguíneos. Esta disposición y estructura de vasos sanguíneos, cuando es anormal, por ejemplo, en hipertensión arterial o diabetes, permite expresar el tiempo de evolución de esa enfermedad. Entonces el fondo de ojo nos ayuda para ver lo neurológico, la retina, y nos ayuda para ver lo vascular. ¿Ya hicieron esa práctica? Sí. Ya, chévere. Entonces, resumamos, el ojo, el globo ocular, tiene acá la cámara anterior bañada por un líquido, que es el humor acuoso, la cámara posterior bañada por un líquido, el humor vítreo. Aquí está el disco óptico que ustedes ven en el fondo de ojo, aquí ustedes ven la fóvea, y aquí está todo lo amarillo, es la retina. Acá en celeste le pone la coroides, y nosotros tendremos que entender que nuestro trabajo hoy es ver cómo esta luz, al incidir en la capa neurológica, va a generar cambios, porque el concepto fundamental es que si la luz es una energía física, ¿cómo se convierte en la retina a energía química y potenciales de acción para que el nervio óptico lleve la información al lóbulo occipital? Entonces, en la retina tenemos incrustados a los fotorreceptores. Esta fila que cubre los fotorreceptores es el epitelio pigmentario, es la primera capa de la retina que se encarga, aquí en este gráfico, ya le vamos a ver en una microscopía, se encarga de que estos bracitos que cubren a los fotorreceptores traten de concentrar la luz en ellos. ¿Qué es la retina si nos piden definir? Es un epitelio sensorial especializado que tiene 8 capas. ¿Para qué sirven los bastones? Los bastones son expertos en visión nocturna. Los bastones son sensibles a la luz de baja intensidad y detectan umbrales bajos de estímulo. Tienen poca agudeza visual, no ven el detalle, no están en la fobia, su adaptación es tardía y no ve color. ¿Para qué sirven los conos? Para la visión de trabajo, para la visión diurna. Sensibles a la luz de alta intensidad, su umbral es alto, su agudeza es alta, adaptación precoz. Clave, los conos son para ver colores. Entonces, nuestra tarea hoy parte de resumir la histología y la anatomía, es entender el proceso de la transmisión visual en estas 8 capas de la retina. Vamos a ver cómo la energía física luz va a someter a cambios químicos para que aquí se efectúen sinapsis. Mientras más sinapsis, más especializada la información. Mientras menos sinapsis, el camino neuronal tiene una tarea específica. Entonces, vamos a ver de qué se trata este gráfico. Comencemos con la primera capa. Fíjense, yo les decía, esta es la microscopía de las células del epitelio pigmentario, que tienen tentáculos para tratar de concentrar la luz
en conos y bastones. ¿Cuál es la tarea adicional de este epitelio pigmentario? Una reacción química vinculada a la vitamina A. ¿Qué alimento tiene vitamina A? Pues es que la abuelita nos manda a comer vitamina A para mejorar la reacción química que se va a dar aquí. Entonces la luz va a modificar la estructura que se llama todo transretinal y le va a convertir químicamente en 11-cis retinal, que es como la luz va a ser entregada a los fotorreceptores. Entonces, aquí está el ojo, aquí está agrandada la imagen, acá tenemos al epitelio pigmentario. Luego, entonces, ¿qué viene? Cono, en colores, los conos, bastones que tienen al pigmento fotosensible, ya vamos a ver cómo se llama. ¿Y qué es importante en esta capa en estas capas de la retina? Unas capas tienen núcleos celulares, se llaman capas nucleares, y otras capas es la sinapsis de la neurona con la siguiente. Y la capa que tiene la sinapsis se llama capa plexiforme. Nuevo núcleo, nueva capa plexiforme, nuevo núcleo, axones y se unen al nervio óptico. Entonces la tarea es ir desglosando cómo se llama la capa con núcleos, cómo se llama la capa con sinapsis. Este gráfico me parece más ilustrativo. Y por aquí viene la luz. Aquí está el epitelio pigmentario. Segunda capa, la recepción de luz con los fotorreceptores. Tercera capa, los núcleos de los fotorreceptores. Se llaman nucleares externos. Cuarta capa, la sinapsis entre los fotorreceptores y un grupo de neuronas especializadas en la capa nuclear interna. Aquí vamos a tener 3 tipos de neuronas. Eso es lo que en el gráfico del texto le pone como A, B o H. Entonces, estas sinapsis se encargan de mejorar y pulir la información que recibimos. ¿Cuáles son las neuronas? H de horizontal, B de bipolar y A de amácrino. Entonces, fíjense cómo se está integrando y comunicando la información. Luego viene otra de sinapsis para terminar en la última nuclear o ganglionar. Entonces, la clave: núcleos, sinapsis. Nuclear externa, núcleo de los fotorreceptores. La 4, sinapsis del fotorreceptor con las interneuronas y neuronas de asociación de la capa nuclear interna. La capa nuclear interna es donde se encuentran las bipolares, horizontales y amácrinas. La 4 y la 6 entonces son plexiforme externa, más hacia la luz, ex externo, interno, más hacia el nervio óptico. En las capas plexiformes hay sinapsis. Y termino con el cuerpo celular del ganglio. Un ganglio en el sistema nervioso es una estación de relevo para transmitir información. En este caso, la célula ganglionar en la capa 7 es el paso previo para que se fusionen los axones y constituyan el nervio óptico. La última capa, la 8, son los axones que se fusionarán para pasar por el disco óptico en el nervio óptico. Preguntas de las capas, esto es muy importante. Estamos mezclando aquí anatomía, estamos mezclando histología para poder entender cómo la energía física luz se va a convertir en energía química. Evidentemente el libro tampoco es que nos mete mucha profundidad sobre qué hace cada una de las cosas, pero aquí entonces la base es entender que hay sinapsis. Y esto todo es en la retina. ¿Preguntas? Ok, vemos un poquito más a detalle la estructura que, como ustedes ven, los dibujantes o los primeros escritores le pusieron nombre por
cosas comunes que tenemos en el día a día. Vamos a ver conos y bastones. ¿Cuál es la tarea? Los conos tienen poca sinapsis y eso hace que tengan mayor agudeza y menor sensibilidad. Agudeza es al detalle del cuerpo visual que está ingresando en el sistema informativo. Mientras que los bastones tienen mucha sinapsis para tener menor agudeza, pero mayor sensibilidad. Veámosles a detalle. Recuerden que más que fisiología estamos viendo ahorita histología, pero eso nos permitirá entender la parte que es nuestro requisito de aprendizaje de este semestre de la fisiología. Si yo cojo al microscopio ya entenderé por qué se llaman bastones. Tal vez yo les hubiera puesto algún nombre sobre algo más rectangular, pero cuando los vieron por primera vez dijeron esto es bastones, y acá me parece que el nombre está bien puesto, no es un cono, una pirámide. ¿Cuál es la característica del bastón y el cono? Mientras más pigmento tenga, más sensibles a la luz. Entonces buscamos cuál es el que será más sensible a la luz, el bastón o el cono. ¿Dónde creen que hay más pigmento, más sustancia en la estructura? ¿Cuál es más grande? El bastón. El bastón. Entonces el bastón tiene más rodopsina, que es el pigmento. ¿Qué es la rodopsina? Es un pigmento sensible a la luz, que está en mayor cantidad en el bastón que en el cono. El cono sirve para el detalle, el bastón sirve para lo grosero, para la luz. Recuerden que el cono es colores, entonces el bastón es más luz. En su estructura es como si fuera una escalera, se les llama así discos de membrana doble. Estos discos de la escalera están llenos de líquido rodopsina. Mientras que acá va disminuyendo progresivamente para, mientras más delgado, más especializado. ¿Dónde fabrico la rodopsina? Para que bañen la punta del segmento externo del cono y el bastón dentro del segmento interno de los fotorreceptores, es decir, en la capa nuclear externa donde está el núcleo. ¿Cómo se fabrica? Con el Golgi, con el retículo endoplásmico, con los organelas celulares. Se fabrica y por este caminito chiquito que se llama cilio entra a ejercer su función específica en cada fotorreceptor. Entonces, clave en la capa nuclear externa es la fábrica de rodopsina. Y entonces, nuestra tarea ahora sí es la fisiología. Ya sabemos la anatomía, ya sabemos la histología de forma rápida. Ahora comencemos con lo que a nosotros nos corresponde este semestre. El proceso de fotorrecepción es que la energía física, la energía luminosa, el brillo, el espectro, la longitud de onda, se conviertan en potenciales de acción. En este caso, en presencia de luz. Vamos a cerrar los canales de sodio. Y este potencial de acción irá a la corteza occipital, al lóbulo occipital, para transmitirle la información visual. Este es desplegada la proteína de la rodopsina en fotopigmento, constituido por dos componentes: el retinal, que es una forma química de vitamina A, y la opsina. Clave, esto es muy importante. La opsina es un receptor acoplado a proteína G. ¿Cuáles receptores de proteína G conocemos? El Q, el S y el I. Hoy les voy a presentar un receptor de proteína G nuevo. Este componente nuevo se llama proteína G transducina. Por lo tanto, se llama GT, transducina T. ¿Qué es lo que tiene que pasar? La luz va a ir sobre el pigmento 11-cis retinal, que va a fotoisomerizarse, es decir, una reacción química, y
esta reacción química del 11-cis-retinal en todo transretinal modifica a la rodopsina y le convierte en metarrodopsina. Entonces, la puerta de entrada de la luz es del 11-cis-retinal, que al convertirse en todo transretinal modifica la rodopsina en metarrodopsina. Entonces, ¿qué hace la vitamina A? Vuelve a convertir el todo transretinal en 11-cis-retinal. Le permite al ojo volver a captar una nueva energía luminosa. Ahí está la vitamina A que nos manda a comer la abuelita en la zanahoria para mejorar la visión. ¿Qué hace la metarrodopsina? Una metarrodopsina, y aquí está el concepto de ampliar la señal, se une con 800 receptores de proteína GT, es decir, proteína G transducina. Esta proteína G transducina, ¿de qué se encarga? Mecanismo especial. La proteína GT transducina activa la fosfodiesterasa. Mecanismo nuevo, proteína G nueva. GT transducina activa la fosfodiesterasa. ¿Qué hace la fosfodiesterasa? Destruye el GMP cíclico. El GMP cíclico es un segundo mensajero utilizado en lo visual. ¿Cuál es la tarea de esta fotorrecepción? Si hay luz, disminuir el GMP cíclico. Y si disminuyo el GMP cíclico, cierro los canales de sodio. Entonces es fosfodiesterasa, destruye el GMP cíclico, cierre canales de sodio. Estamos viendo la fase de qué pasa cuando hay luz. Termina desde luz hasta el cierre de canal de sodio. Pero ¿qué pasa si no hay luz? Ahí es lo contrario. Si no hay luz, tengo mucho GMP cíclico. Se abren los canales de sodio y eso hace que se dé lo que se llama corriente de oscuridad. Entonces, cuando no hay luz, tengo mucho GMP cíclico. Cuando hay luz, disminuye el GMP cíclico. Ojo, porque en ese concepto es como que yo tuviera un conjunto de switch. Unos van a estar prendidos, otros van a estar apagados. Esto es cuando hay luz. Si baja el GMP cíclico, se hiperpolariza la membrana del receptor. Y eso me da dos tipos de respuesta. Ojo, porque aquí hay un trabalenguas. La tarea común en el paso 5 es bajar el glutamato. El glutamato, si ustedes se acuerdan, vimos en el capítulo 1, es un neurotransmisor excitatorio. ¿Qué es lo que va a hacer en unas regiones el glutamato? Disminuir la respuesta excitatoria. Si bajo la respuesta estimuladora, ¿qué es la conclusión? Inhibir. Por acá el otro camino es disminuir la respuesta inhibitoria. Por lo tanto, puedo prender y apagar. Fíjense, entonces vamos a trabajar con interruptores. Si es que yo inhibo, se excita, se despolariza. ¿Para qué funcionan los interruptores? Un poco para que ustedes vean la didáctica. Esta parte es la que el libro la hace un poco árida, pero tratemos de ver. Interruptor prendido, interruptor apagado, interruptor prendido, interruptor apagado, interruptor prendido, interruptor apagado. Y se dice que esta es una visión básica de un animal. Uno estimulado, otro inhibido. Uno despolarizado, otro hiperpolarizado. ¿Cuál es la tarea de la corteza? Sumar la información y consolidar. ¿Para qué me sirve saber si uno está prendido y otro está apagado? E ir formando la imagen.
y la corteza tiene un detalle que no se puede investigar en animales. La corteza llega hacia determinar en estos switch las diferentes longitudes de ondas y poder discriminar el color. Esta prueba es para saber si una persona es daltónica o no. El daltonismo es la enfermedad en la que uno no reconoce los colores. Entonces aquí hay muchos switches prendidos, muchos switches apagados. Entonces, tratando de simplificar el proceso, cuando hay luz, disminuyo el glutamato. Y no termina ahí, porque esta disminución entonces prende, apaga, prende, apaga. Y en eso, en cada uno de los campos receptores, el campo se subdivide en centro prendido, contorno apagado, para mejorar el detalle de la información. Y en otras regiones anatómicas, centro apagado, contorno prendido. Y esto es lo que permite discriminar colores, formas, profundidad, espacio. Cada uno de estos detalles de prender y apagar se va dando en la diferente escala de ascensión de la vía de información visual. Fotorreceptores, célula bipolar y horizontal como primera estación, luego el ganglio, segunda estación, luego el tálamo, la estación común de la información motora y sensorial, para terminar en la corteza visual. Del tálamo a la corteza visual hay una vía especializada que se llama el cuerpo geniculado lateral. Entonces, ¿qué hicimos? A la luz la receptamos en conos y bastones, producimos la reacción química del 11 transretinal para que el nervio convierta esto en despolarización, hiperpolarización de millones de estímulos, como en la pantalla de computadora se llaman píxeles, y le dimos esa información al lóbulo occipital para que analice la información que le estoy dando. ¿Qué pasa en el lóbulo occipital? Hay tres tipos de células: simples, complejas e hipercomplejas. Y estas sirven para información específica. Las simples ven barras de luz con posición y orientación correcta. Las complejas, movimiento a los bordes de luz con orientación correcta. Y las hipercomplejas, longitud particular, curvas y ángulos. Entonces, cada célula le permite pulir, refinar la información que recibe la corteza. Aquí está la vía visual, desde la recepción hasta la corteza occipital. En la vía visual tengo un campo interno que se llaman campos nasales y un campo externo que se llaman campos temporales. Entonces, aquí el nasal, ¿qué está haciendo? Cruza acá y mantiene la información sin entrecruzamiento en el quiasma óptico y termina específicamente, conforme avanza la ciencia, en el sector 17 de la corteza occipital. Y el temporal de acá que viene, entra e incide la luz en esta acá parte de la retina y se cruza en el quiasma óptico. Entonces, una información cruza, otra no. Una información llega a una parte de la retina y la otra en la parte contraria. Y así se estructura la vía visual. De hecho, cuando se ha tratado de experimentar la corteza occipital, se dice que se recibe la imagen de cabeza y la analiza para convertirla en la información que le entrega al cerebro para poder comunicarnos con el mundo. Esta es la vía visual. Vamos con la vía auditiva. Y con eso terminamos esta semana de clases. Igual energía, ondas sonoras, igual energía eléctrica, que va a ser captado por un mecanoreceptor específico. ¿Quién se acuerda cuál es el mecanoreceptor de la audición? Fotorreceptor. Audición.
los cilios del órgano de corte. Camino, vía aferente, centro analizador, vía eferente y efector. Entonces aquí el centro analizador será el mapa auditivo de la corteza auditiva. El sonido es una fuerza que transmite presión con ondas de compresión y descompresión. Se transmite mejor en medios elásticos como el aire o el agua. Y esto nos va a dar en presión, ondas que comprimen, ondas que descomprimen, una unidad que se llama decibelio. Aquí el libro hace cálculos logarítmicos para entender cómo funcionan los decibelios. No es momento para nosotros de hacer estos cálculos, sino cómo funcionan los decibelios para el médico que atiende pacientes, así. ¿Cuál es el número de decibelios normal para poder entender cuál es la mecánica, cuál es la fisiología y cuándo se vuelve la patología? Y cuando nosotros empezamos a pasar en este rango de 100 decibelios, empezamos a tener trauma, dolor, cuando hay un ruido. Ustedes han visto que las explosiones grandes le alteran toda la capacidad al cerebro de transmitir estímulos y le pierden en la relación con el medio. A algunas personas les hace hasta desmayar. Lo normal es que un dolor, un sonido de altos decibeles genere dolor. Entonces aquí tenemos diferentes aparatos, para eso nos sirven los decibelios. El otro concepto que detalla el libro son los hertz. Frecuencia del sonido se mide en ciclos por segundo. Los hertz y los decibelios se unen para, ¿qué es lo que me interesa? ¿Cuánto percibe el humano? Y entonces percibimos tonos con frecuencias entre 20 y 20.000 Hz y estamos especializados entre 2.000 y 5.000 Hz. ¿Cuál es cuando estamos conversando, cuál es los Hz que tenemos? 300 a 3.500. Hertz son ciclos por segundo de las ondas de sonido. En decibelios, todo lo que es mayor de 100 puede dañar el aparato auditivo y superior a 120 puede provocar dolor. Otra vez nos toca repasar la anatomía. La anatomía es la estructura que nos permitirá consolidar la idea final. ¿Cuál es la idea final? Cómo la energía física se convierte en energía química. El primer componente del sistema auditivo en anatomía es el oído externo. El pabellón auricular constituido por cartílago dirige las ondas de sonido hacia el canal auditivo. Esto es transmisión aérea. Aquí se va a topar con la membrana del tímpano, que es el inicio del segundo componente, el oído medio. Entonces, el oído externo es el pabellón auricular y el canal auditivo. El oído medio, ¿qué es? Esta parte de aquí, igual una cámara llena de aire, donde el tímpano va a hacer vibrar 3 huesecillos: martillo, yunque y estribo. El estribo tiene una tarea específica. Toda la vibración del tímpano mueve los 3 huesecillos y va a aplicar presión en la ventana oval. La ventana oval recibe esta energía física y a partir de aquí va a haber movimiento de líquidos. ¿Qué forma ven ustedes aquí? Entonces el caracol se llama cóclea, que es ya la parte de oído interno. Aquí está la ventana oval para que el estribo, con las vibraciones que le transmite el tímpano, convierte en modificación de líquido para que la cóclea mueva líquido y proceda a hiper o despolarizar nervios. Entonces la energía física en el oído interno, en medio líquido, va a convertirse en potenciales de acción.
Este es el oído interno. Y aquí hay dos tareas para el oído interno. El caracol que está aquí es la cóclea para el aire transmitido en el sonido transmitido en el aire se convierta a impulsos líquidos. Y esta parte de acá la veremos en la siguiente clase. Este es el sensor del equilibrio. Este es el laberinto óseo, el laberinto membranoso, que como ustedes ven, le avisa al cerebro la posición de la cabeza. Son sensores de posición y por eso están configurados en las 3 dimensiones. Este líquido va a moverse para transmitir posición, equilibrio y movimiento. Por eso es que en esta parte hago equilibrio del octavo par y en esta parte hago audición del octavo par. Hoy nos toca la audición. Le vamos a quitar la cáscara, le vamos a quitar el caracol, la capa y nos vamos a meter en el interior. ¿Qué tenemos en el interior? Rampas. La rampa vestibular, la rampa timpánica y la rampa media. Esta es la clave. La rampa media es donde el líquido que le baña va a cambiar su composición por los estímulos, va a llegar a neuronas que establecen su primera sinapsis en el cambio de Corti y van a fusionar sus axones para constituir el nervio coclear. Entonces la clave es aprender a reconocer los líquidos que llenan estas rampas. Tenemos el líquido de la rampa vestibular y timpánica, se llama perilinfo. Parece líquido extracelular. El líquido clave aquí de la rampa media se llama endolinfa y tiene una característica. Tiene mucho potasio y ese cambio eléctrico del potasio es lo que va a permitir la transmisión de impulsos. A este exceso de potasio se le llama potencial endococlear. ¿Qué nos dice la fisiología para cómo se constituyó ese líquido con alto contenido de potasio? En este camino. Desde la perilinfa va a viajar el potasio hasta la endolinfa. ¿Cómo? Contratransporte sodio-potasio, contragradiente, entra del ligamento espiral que está aquí, es el ligamento espiral, en el 9, va a las células intermedias y aquí por gradiente va a entrar al líquido intraestrial. Otro transportador, contragradiente, sodio, 2 cloros potasio, le meten la célula marginal y otra vez por gradiente ingresa el potasio. Entonces tengo 2 transportadores y 2 difusiones por gradiente. Esto permite enriquecer notablemente de potasio al endolinfa y el perilinfa que tiene 0 milivoltios, el endolinfa tiene 80 milivoltios. ¿Cuál es el trabajo en conjunto? El pabellón auricular, el cartílago, mete el sonido aquí. En el aire viaja el sonido y vibra el tímpano. El tímpano cambia su información moviendo el martillo, moviendo el yunque y el estribo se inserta en la ventana oval para modificar el endolinfa y cambiar la conductancia del endolinfa, estimular o inhibir potenciales de acción en la cóclea y eso transmitirle al nervio auditivo para ir a la corteza auditiva. Entonces, ¿cuál es la tarea y qué nos toca aprender de la fisiología? Cómo la presión sonora, la energía eléctrica, se convierte en energía química. Otra vez, ahora sí viene la fisiología. El sonido captado por el pabellón auricular entra en la cámara aérea con ducto auditivo, el tímpano vibra, transmitiendo estos movimientos a los huesecillos, martillo, yunque y estribo. Aquí todavía es aire.
aire en el oído externo, aire en el oído medio. Esta cámara de aire del tímpano es la que cuando subimos en un avión o nos metemos en la piscina nos toca vaciar cuando hay cambios de presión. Nos toca mascar chicle para que cambie la presión. Y a partir de aquí la ventana oval y el estribo. Modifique el líquido para que entre al nervio el potencial de acción y le transmita el impulso a la corteza auditiva. La tarea: amplificar el estímulo, como la vibración del tímpano concentra el sonido y la transmite en forma de palanca para que el sonido sea un detrás específico en la ventana oval. ¿Qué es lo que tenemos acá? Ya metamos en la rampa media. Utilicemos el gráfico del libro que amplía esta parte de aquí. Aquí, ¿qué tenemos? El sonido viene por aquí, viene a las células ciliares externas, que tienen su núcleo aquí y sus axones para el ganglio espiral. Su núcleo aquí y sus axones para el relevo en el ganglio espiral. Estas células ciliadas externas y las células ciliadas internas están insertadas en la membrana basilar. Y sus pelitos, este es el receptor mecánico que ustedes tenían en la tabla para la prueba de hoy. El mecanoreceptor cilios mueve, rasca, se inclina sobre la membrana tectórica. Y esos impulsos de moverse sobre la membrana tectórica transmiten el potencial de acción. Entonces, ahora el gráfico está dispuesto al revés. Aquí están las internas, aquí está el ganglio espiral. ¿Y qué constituye? El nervio coclear o auditivo, parte del octavo par. Hoy estamos viendo la audición del octavo par. La siguiente clase veremos el equilibrio, el sistema vestibular del octavo par. Entonces, ¿cuál es la transducción auditiva? La onda sonora vibra los mecanorreceptores de los cilios del órgano de Corti, y esos cilios, al estar inclinados en un sentido o en otro, cambian la electricidad del endolinfo, cambian la cantidad de potasio que tiene el endolinfo, y eso genera que haya estímulos inhibitorios y estímulos excitatorios. Entonces, la clave es que el cilio rasque, se incline y modifique la membrana tectórica. La tarea: modificar la entrada y salida de potasio, y eso nos modifica el potencial de acción. Y a como son frecuencias, se le llama potencial microfónico coclear. ¿Y cuál es la tarea? Aquí también viene a trabajar el glutamato. Se libera, deja de liberarse. Se libera, deja de liberarse. Y eso permite que haya estímulos inhibitorios y excitatorios para construir el octavo par. Cuando el potencial microfónico coclear se va dando, se aumenta la entrada de calcio en las terminales presinápticas y libero de su interior el neurotransmisor glutamato. ¿Cómo se codifica el sonido? Fíjense que yo viendo un video decía que esto fuera como una guitarra. Entonces, en la parte estrecha de la guitarra se codifican las frecuencias altas. Va vibrando el cilio en la membrana basilar. Y en la parte ancha de la guitarra se codifican las frecuencias bajas. Y esa combinación de frecuencias altas, bajas, de estímulos del cilio inclinado en la membrana basilar genera el mapa tonotópico de la corteza auditiva. El mapa tiene un sitio para frecuencias altas, otro sitio para frecuencias bajas. Así como veíamos el homúnculo, este tiene un mapa específico para cada frecuencia. ¿Cómo viene el proceso? El estímulo en el nervio coclear o auditivo va a subir al núcleo coclear dorsal y ventral del bulbo.
parte de las fibras cruzan, otras no cruzan. Después va al lemnisco lateral, al colículo inferior, al tálamo y termina en la corteza auditiva. Entonces son 5 estaciones de relevo, donde la información podría cruzar al entrar, previo al núcleo coclear, o podría cruzarse en el colículo inferior para transmitir, como decíamos como principio, el hemisferio cerebral derecho controla el hemicuerpo izquierdo y el hemisferio cerebral izquierdo controla el hemicuerpo derecho. No quiero profundizar más en esto de la vía, la anatomía a veces es más complicada. ¿Qué es lo que me interesa a mí? La parte fisiológica, las frecuencias, la transducción de la mecánica en química, es lo que a mí me interesa que ustedes aprendan. Ya cuando vean anatomía, aprenderán todas estas vías. Evidentemente hoy, por ser parte del texto, tenemos que conocer los temas que nos da, los núcleos cocleares dorsales y ventrales. Preguntas de lo auditivo. Lo visual es más difícil que lo auditivo, ustedes lo vieron. Lo auditivo es más simple. Como yo les decía en las primeras clases, esto espero que sea su semilla. Dice, oye, yo toco un instrumento musical, entonces ahora profundice en su pasión y busquen mayor información y no se limite al libro, amplíe el aprendizaje. Evidentemente para su examen, para su reto, el libro es la base de las preguntas, pero sí le insisto en que lo visual y lo auditivo, toda la neurofisiología, tiene mucho más aprendizaje. Por favor, son 8:15. En este momento, preguntas de los temas de neurofisiología, preguntas de los temas de parcial 1, preguntas de los temas de parcial 2. En unos cursos me han preguntado más, en otros me han preguntado menos. Entiendo que cada uno tiene diferente ritmo de aprendizaje. Recuerde que estamos terminando la semana 15. Preguntas. Nos quedan 2 semanas de clases. Si no hay preguntas, me quedo por favor. En la degustación de lo visual, solamente el espacio. Cuando ustedes dicen patología, aquí hay 10.000 preguntas de examen. Porque fíjate que lo nasal le da al campo contralateral de la retina y ya cruzó la información. Y ahí va el verde y no cruza. El temporal le da al campo interno de la retina. Está viendo lo mismo, pero para cruzar la información necesita del quiasma. Solo el campo Entonces, temporal. solo cambia el temporal. La degustación. Correcto. Entonces aquí, en el tercer semestre hay como 10 preguntas. ¿Qué pasa si te tapo esta parte de acá de la retina? ¿Qué pasa si te tapo esta de acá de la retina? ¿Qué pasa si hay un tumor acá? Pero eso ya dejamos para el tercer semestre. El libro lo menciona, pero no es nuestro objetivo ahora. Estamos hablando de la visión y de la percepción de los colores, pero ¿qué partes o qué estructuras del ojo estarían comprometidas para que no se puedan identificar los colores? ¿O qué partes del Buena pregunta para fisiopatología de tercero. En los colores, lo específico, vamos a utilizar el conocimiento de fisiología de primero. ¿Quién es el responsable de los colores? Los conos. Entonces, de primera, los conos. Pero generalmente la patología, por ejemplo, el daltonismo, no es que uno no tiene la capacidad de ver todos los colores, no ve algunos. Entonces es un problema, no lo conoce la ciencia de detalle, debe ser ya intrínsecamente en el camino, pero fundamentalmente en la corteza occipital. Buena pregunta para el examen del tercer semestre. ¿Por qué se produce esta enfermedad? ¿Dudas? Por favor. En lo de auditivo se dice que tienen como un mapa para procesar la. Todos, espérate, para reforzar esto, ya que es importante. Todo el cuerpo tiene un mapa. Todo el cuerpo tiene un mapa. Entonces, cada estímulo, cada proceso tiene un mapa que se llama homúnculo. Tenemos el homúnculo sensorial y el homúnculo motor. ¿Dónde está el nombre puesto?
Es una imagen de un hombre puesto de cabeza, ¿no? Sí, Con diferentes expresiones. Ahí. Sí, Ya, entonces, este es el homúnculo sensorial y el homúnculo motor. Entonces, deberíamos buscar aquí qué es lo que quieres que veamos. Esta parte está hacia el frontal, esto es lo motor, y no, aquí no está. Pero, ojo, movimientos del ojo aquí. Pero lo visual y el análisis, la corteza occipital. Oído no hay aquí en la parte de sensitivo y lo motor. Ya, esto es lo sensitivo y motor. En este escenario hay un mapa parecido, voy a buscar esa imagen, para lo visual. Entonces, en lo occipital sería, hagamos una imagen. Voy a dibujar esta diapositiva para tratar de mejorar ese concepto que te dio curiosidad. Sí, es buena pregunta. A veces eso queda en duda. La corteza visual, ¿cómo sería? Dibujamos esto. Voy a tratar de hacerlo. Esta sería la corteza visual. ¿Y qué se sabe? Estímulos en cada uno de los segmentos para diferentes longitudes de onda. Entonces aquí llega tal longitud de onda. En la de acá, la siguiente longitud de onda. Y no solo longitud de onda, sino luminosidad. En la de acá, la construcción de la luminosidad. Y entonces cada neurona termina en un área específica. ¿Qué es lo que a breves rasgos te digo? Que sí es súper interesante. Vemos longitud de onda, espectro de color, y vemos intensidad de la luz. Y cada neurona es específica para avisarle a la sinapsis desde el lóbulo occipital. Estamos viendo rojo, estamos viendo amarillo, estamos con poca luz, estamos con mucha luz. Sumas toda esta información con sinapsis e interpretas de más. Pero eso se da en cada receptor propio del órgano. Del lóbulo occipital. Ah, Esto es el lóbulo occipital, esta es la parte final. Y entonces aquí, ¿cómo sería en el sonido? Aquí frecuencias de 10 decibelios. Como fuera un piano, frecuencias de 20 decibelios. Cada tecla, cada región de la corteza es especializada en cada una de las frecuencias de decibelios. Y por eso te dice que es un mapa de tonos. Y en lo visual es un mapa de intensidad y de espectro de luz. Pero en los receptores ellos tendrían que decir, estoy captando en lo auditivo, digamos, estoy captando 100 y se va a la corteza y la corteza procesa los 100. Correcto. Entonces ahí cada pelito tiene su sitio de impregnarle movimiento, inclinación a la membrana basilar. Estoy captando 100, es de esta célula ciliada de aquí. Estoy captando 500, es de esta célula ciliada de aquí. Y en lo visual, estoy captando color. ¿Quién se encarga del color? Conos. Los conos. Entonces, en lo visual, cada una de estas, este es color, este es luz, este es color, este es luz. Entonces, cada uno está hecho para frecuencias específicas. Preguntas. Por favor, hay muchos nombres que aprender. No se complique con el tema de la enfermedad, es muy importante en la curiosidad, pero eso ya lo hará su profesor del tercer semestre. Aquí lo importante es saber qué hace cada cosa en la normalidad. Aquí lo importante es entender por qué mi abuelita, ya sé por qué me mandaba a comer zanahoria. Entonces, ahora, ¿qué hace la zanahoria? El 11 transretinal en todo, el 11 cis transretinal en todo transretinal. Entonces, esa reacción química es lo que yo necesito que hoy aprenda. ¿Qué es la GT? Nuevo, la G-translucina.
tumores cerebrales, problemas de la hipófisis, son súper chéveres de aprender, pero hoy, por favor, concéntrese en su mente examen y concéntrese en esto. El libro lo menciona, pero eso no es el objetivo. Todo lo normal para el examen. Pregunta. Listo, ya ni tiene